De primera mano, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Víctor Hernández Hernández, alumno de la Universidad TecMilenio del curso Mundo Contemporáneo. Mi trabajo va a tratar acerca de lo que es la Guerra Fría. Inició en 1945 con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y finalizó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Además, me gustaría agregar el hecho de que voy a agregar un poco de contenido y explicarlo de una manera de mi conocimiento general, ya que también tengo algunos conocimientos acerca del tema. Prosigamos. ¿Qué fue o qué era la Guerra Fría? Este lo podemos determinar no como un conflicto bélico, definitivamente, justamente por eso se le conoce como Guerra Fría, porque realmente no hubo ningún enfrentamiento directo entre ambas naciones. Pero sin embargo, sí un conflicto ideológico muy fuerte que se vio reflejado entre que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaba a ciertos países, los cuales estos adoptaban a un modelo capitalista o un modelo comunista. Y de esta manera aumentaban su poder, aumentaban su influencia, aumentaba muchísimas cosas realmente, lo cual fue de mucho apoyo durante todo este periodo. También me gustaría hablarles ahora un poco de lo que es el capitalismo y entender este sistema económico y que también influyó mucho en la política. Este es un sistema el cual dicta que los bienes y empresas no debe de ser controlado por el gobierno, tal vez sí regulado de alguna u otra manera, sin embargo, que debe de ser simplemente libre mercado, donde debe de haber apoyo mutuo entre países para exportar, importar diferentes materias primas, bienes, servicios, productos en general. Esto puede llegar hasta en la defensa de los derechos individuales, la libertad de empresas y el mercado competitivo, ya que de esta manera estos tres factores es gracias a lo que funciona el capitalismo. Y cabe recalcar que como tal, este pensamiento o este modelo económico se fue generando de manera social. Como tal, no hubo un pensador que lo haya predicho. Sin embargo, Adam Smith se corona con este título gracias a su libro La riqueza de las naciones. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el comunismo. Ok, el comunismo es un pensamiento el cual va desde lo que es una cuestión política y económica, ya que en una cuestión política los derechos de los trabajadores era lo más importante, donde todos eran iguales y todos los bienes debían de ser repartidos por igual, que realmente todos debían de tener lo mismo y que no debía haber clase alta ni baja, una única clase trabajadora la cual en unión pudieran llegar a mantener una concordancia con lo que sería la futura potencia. Eh, También esta idea fue propuesta por dos grandes pensadores, lo cual fue Karl Marx y Friedrich Engels, en el cual se ve reflejado en el libro de Karl Marx, El Manifiesto Comunista. Quise hablar un poquito de lo que habla y cómo es que querían aplicar el comunismo realmente. Marx era de Inglaterra y él lo que decía es que para que pudiera funcionar debía de estar en un país industrializado, que esa era como la base principal para que el comunismo pudiera funcionar, pero ya vimos que realmente no fue así, ya que Rusia era realmente un país muy campesino, muy atrasado, eh, tecnológicamente realmente, así que es un dato un poquito interesante y es justamente por eso que lo comento. Y prácticamente otra de las características que me gustaría agregar del comunismo es que había un único partido el cual se encargaba de dar los bienes y repartirlos de manera igualitaria. Bueno, ahora les voy a dar un poco de mi opinión de lo que era la Guerra Fría.
Y sobre ambos sistemas económicos, la verdad, yo soy muy partidista del sistema económico capitalista. Realmente lo considero como la mejor opción. La Guerra Fría consideró que no solamente se le puede considerar como un conflicto ideológico. Yo creo que también debemos de remarcar las cosas buenas que surgieron de aquí. Gracias a la competitividad entre ambos países se dieron grandes cosas como lo que fue la carrera espacial, el mejoramiento de redes de comunicaciones satelitales, en este caso para lo que era de espías, pero realmente que terminó para algo muchísimo mejor. Realmente yo soy muy partidista de que en vez de perjudicarnos, nos benefició a lo que es el mundo actual, ya que dio grandes avances tecnológicos, médicos, y que realmente dio forma a lo que es el planeta hoy en día, después de la caída de la Unión Soviética. Por otra parte, ambos sistemas económicos, yo considero que el capitalismo es muchísimo mejor que el comunismo, perdón, y esto lo vemos muy, pero muy reflejado dentro de lo que es justamente que no funcionó. O sea, ya vimos que se derrocó. Y realmente siempre debe de haber como una clase trabajadora que pueda mantener al resto. O sea, es una utopía pensar que todos pueden llegar a ser iguales. Puede que funcione al principio, pero después se va a hacer un gran desastre. Y en el caso del capitalismo, realmente creo que el libre mercado, creo que eso permite la libertad de expresión, de crecimiento tecnológico, crecimiento del pensamiento y principalmente un crecimiento de la sociedad del cual no está oprimido como se estaba en la Unión Soviética. Definitivamente creo que se debe tener un poquito más de regulación, creo que los derechos de trabajadores deben ser un poquito mejor. Sin embargo, el comunismo no lo veo como la mejor opción. A mí, yo, como lo comenté, soy mucho más partidista de lo que es el sistema capitalista y creo que hasta ahorita ha funcionado muy bien. Definitivamente, como cualquier cosa, tiene sus pros y sus contras, pero realmente es algo que dices, wow, o sea, realmente está funcionando muy bien. Porque si lo vemos desde otra perspectiva, pues no creo que funcione muy bien lo que es pues el comunismo, al final del día. No creo que regrese nunca el comunismo. Todavía vemos países como Corea del Norte que se dictan como socialistas o comunistas, pero que realmente son dictaduras totalitarias. Lo podemos también ver en Cuba. O sea, todos los países que han tratado ese sistema realmente son dictaduras o monarquías absolutistas, si lo quiere ver así, ¿no? Aunque estén constituidas como repúblicas. También el caso de Venezuela, o sea, simplemente tenemos que ver a los países que están ahorita con ese sistema y ver cómo va su economía para determinar qué sistema es mejor. A mi opinión, por supuesto. En unos momentos estaré presentando también la entrevista que haría para mi madre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hacer una entrevista a mi mamá, Gabriela Hernández, de 55 años, en la cual le voy a preguntar acerca de la Guerra Fría enfocada en la sociedad mexicana, ya que ella vivió este periodo en este país. Primera pregunta, ¿qué recuerdas acerca de este periodo? Lo que recuerdo es el final con la caída del muro de Berlín y fue la verdad muy emotivo. Segunda pregunta, ¿cómo era la sociedad en México durante este periodo? Era una sociedad muy estructurada y pacífica, la mayor parte de las familias eran muy tradicionales y era muy agradable vivir en México. Tercera pregunta, ¿por qué crees que pasaron de ser aliados a enemigos después de la Segunda Guerra Mundial? Definitivamente que por las diferencias de ideología. Cuarta pregunta, ¿de qué manera afectó este conflicto a México? Yo la verdad no recuerdo ninguna afectación. ¿El mundo estaba preparado para otra gran guerra? Yo realmente no creo que el mundo nunca esté preparado para ninguna guerra. ¿Qué decía el gobierno de México al respecto? En realidad no decían mucho, solo recuerdo el informe anual de los presidentes. Creo que en esos tiempos estaba Echeverría, López Portillo, pero pues no se escuchaba tanto como ahora, ni teníamos tanto acceso a la información. ¿Tuviste miedo durante este periodo?
En realidad sí hubo un poco de miedo porque toda la clase media y la clase alta de la sociedad en México estaban preparándose para una tercera guerra mundial y estaban haciendo búnkers, estaban guardando comida y cosas por el estilo. Yo no entendía muy bien, yo creo que yo tendría como unos 13 años en ese periodo, pero de hecho hay una película muy agradable que se llama Mi novio atómico y habla precisamente de cómo se estaba preparando la gente para la Tercera Guerra Mundial. Perfecto, eso fue todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este momento estoy con mi papá, Víctor Hernández, de 46 años, el cual nos va a hablar sobre la Guerra Fría desde la perspectiva de Estados Unidos porque él vivió en este país durante este periodo. ¿Qué se enseñaba en la escuela al respecto? Lo que recuerdo principalmente fue la crisis de los misiles de Cuba con Kennedy. También recuerdo los tratados para limitar el número de misiles nucleares que los países podrían tener. ¿Cómo era la sociedad americana sobre esta situación? Recuerdo que el enfoque era más en los deportes. Ambos países eran muy competitivos. Por ejemplo, cuando las Olimpiadas, cuántas medallas de oro se llevaba cada país. También recuerdo por la parte de Hollywood las películas que sacaban de espías, pero realmente en el día a día era muy transparente para toda la gente. ¿Qué sucedió en las calles con la desintegración de la Unión Soviética? Realmente no recuerdo nada en particular, ya que, como mencioné, toda la gente realmente vivía su día a día. ¿Se vivía miedo en esa época? No recuerdo miedo, lo que recuerdo era mucha competitividad. ¿Cuál era la opinión en general de la Guerra Fría en esa época? En lo personal recuerdo al presidente ruso Mikhail Gorbachev haciendo tratados con Estados Unidos, pero fuera de eso no recuerdo nada más. ¿Se veía mucho las campañas de reclutamiento militar? No recuerdo campañas de reclutamiento, recuerdo más campañas en el 9/11 que en la Guerra Fría. Perfecto, eso fue todo. Muchas gracias.